Estimadísimo Carlos, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Gracias, gracias. Carlos, para empezar me encantaría que me platiques la historia del café. Ok, ¿a qué te refieres? Entiendo que en una ocasión estabas haciendo algo que te apasionaba y tu café se enfrió. Ujú. Como que ahí te diste cuenta de pues que te apasionaba y que querías seguir persiguiendo Sí, ese tipo de sí, cosas. yo eso es lo que refiero, es como la prueba del café frío, digamos. Entonces, cuando la gente me dice, es que no sé si me quiero dedicar a eso, no sé si me apasiona, porque cuando uno habla de pasión es algo como muy difícil de medir, o sea, no es algo muy tangible, sino la gente es como, tienes que hacer algo que te apasiona, pero nunca sabes exactamente cómo. Yo creo que uno tiene ciertas como señales del cuerpo, señales que uno no sabe a veces distinguir. Entonces, como yo lo hice y como fue mi punto tal vez de inflexión, fue cuando tenía dos cosas que tenía que hacer. O sea, tenía por un lado, creo que tenía que hacer un correo, tenía que escribir un correo, hacer un copywriting de una tienda de e-commerce que estaba trabajando. Y por otro lado, tenía que investigar productos nuevos. Y dos veces en días diferentes, un día me senté y me puse a escribir. Me hice un café, lo puse al lado, me puse a escribir, me puse a escribir. A la hora el café todavía seguía ahí, ni siquiera lo había tocado. O sea, pasó más de una hora y media y yo ya estaba, ni me he dado cuenta dónde se fue el tiempo. Y volví a ver y el café estaba frío. Y otro día tenía que hacer la investigación, tenía que hacer otra tarea totalmente diferente, mismo escenario, mismo lugar. Me siento con el café, a los 5 minutos ya no tenía, ya me lo había tomado. Y es porque yo me di cuenta que no era algo que me gustaba tanto, me apasionaba tanto, entonces siempre estaba pensando en, voy a tomar el café, me voy a distraer, estaba pensando constantemente qué video de YouTube iba a ver una vez que terminara. Entonces para mí es como una señal, si todo el tiempo estás pensando qué voy a hacer cuando eso termine, probablemente es algo que o no te ha llegado a apasionar lo suficiente o ese no es tu camino, puede ser. Así es como yo lo vi por lo menos, porque muchas veces es difícil entender qué es lo que más me apasiona y qué no. Y hay cosas que al principio te van a generar mucha fricción y tienes que hacer y tienes que desarrollar porque te toca. Pero hay cosas que simplemente se sienten bien y simplemente te gustan. Y dices, bueno, yo podría hacer esto gratis todo el día, nada más me interesa demasiado. Y ahorita me gustaría que me platicaras un par de experiencias que has tenido donde has hecho las cosas gratis para aprender, pero me gustaría empezar por el inicio, ¿no? ¿Cuál es tu misión en la vida en este momento de tu vida? Sí, mi misión actual es ayudar a personas comunes a adquirir habilidades de alto valor, o sea, personas que no tienen que depender de su gobierno, de su economía, de su país, de nada, sino que ellos ya tienen una habilidad para poder venderse, ya sea en Instagram o en YouTube o en Facebook o en cualquier red social que venga en el futuro. Es como ayudar a personas a que tengan esa misma habilidad, porque hoy en día yo duermo tranquilo todos los días sabiendo que no solo estoy ayudando a otras personas, mientras hago buen dinero, sino que también yo tengo una habilidad. O sea, mañana me pueden quitar Instagram, me pueden quitar todo el dinero del banco. Yo sé que tengo esa habilidad aquí adentro y puedo rescatar, o sea, puedo recuperar todo ya, si yo quisiera. Entonces, como esa libertad, esa independencia, ese sentimiento, para mí eso es lo que más vale. Y si cuando me muera queda una persona que tiene esa habilidad gracias a mí, ya yo voy a estar tranquilo. ¿Y cómo llegaste a eso, Carlos? Porque entiendo que tú tienes como, o sea, es chistoso, ¿no? ¿Cuál es el camino que alguien sigue para llegar ahí? ¿Cómo fue tu camino? Como tenés ahí, o sea, la respuesta corta es que fue un evento de Tony Robbins. La respuesta larga es que la vas construyendo poco a poco. O sea, al principio yo solo quería más dinero, nada más, la verdad. Solo me quería ir de la casa de mis papás, quería ser independiente, no quería trabajar en un empleo tradicional. Esa era mi única meta. O sea, hay gente que dice que no, que tienes que tener un propósito gigante, algo que te mueva, etcétera. Sí tienen razón, pero una cosa lleva a la otra. O sea, yo no construí esa misión de un día para otro. O sea, yo no me senté con un papel un día porque hay demasiada información que uno no tiene. Uno no sabe lo que no sabe. Entonces no puedes intentar de forzar las cosas porque yo sé que una vez que tomas ese primer paso, adquieres información diferente. Entonces la misión que tengo hoy no va a ser la que tengo mañana. Y sí, todo está alineado como con el mismo principio, que es ayudar a otras personas y dejar mi legado, digamos, sentirme libre, pero ese camino o ese vehículo puede ser distinto.
O sea, pueden varios vehículos para el mismo resultado. Entonces, aunque al principio suena superficial, yo solo quería hacer más dinero y eso es todo. Quería irme a la casa de mis papás, quería pagar mi apartamento, vivir donde yo quisiera. Y en su momento, aunque sonara superficial, me sirvió mucho para tomar el paso y darme cuenta de qué es lo que quería. Pero no sé, hace 4 años que empecé a emprender, jamás podía saber que esa era mi misión. No sabía. ¿Por qué? No tenía conocimiento. Entonces, cuando voy adquiriendo experiencia, me voy dando cuenta y esa visión se va haciendo cada vez más clara, digamos. Que es como dice Steve Jobs, que no puedes conectar los puntos viendo para adelante, solo viendo para atrás. O sea, cuando ya pasó, conecta los puntos y dice, bueno, todo tiene sentido, pero ahora solo te queda como confiar en que algo se va a conectar en el futuro y me va a hacer sentido. Claro, y justo te iba a mencionar a Steve Jobs en este momento porque suena exactamente así, pero vámonos para atrás, donde no tenías nada claro. Entiendo que en tus primeros años de la universidad entraste en una crisis existencial eh, y que los libros te ayudaron a salir de ahí, pero me gustaría que me platicaras exactamente qué te llevó a esa crisis o cómo era, cómo te sentías, qué estaba pasando Ujú. y cómo empezaste a armar tu camino a partir de ese momento de Sí, quizás un valle más que un pico. sí, yo siento que los libros me llevaron más bien a esa crisis y fueron lo que me sacaron de ahí. O sea, la información fue la que me rompió todo. O sea, yo básicamente fui a la universidad, estudié administración de empresas normal para sacar un título, digamos, y aprender. Aunque yo desde el día uno ya sabía que no quería estar ahí, ya sabía que ese no era mi camino, pero igual lo hice porque no se me ocurrió otra cosa. O sea, si yo hubiera tenido un negocio que funcionara, lo hubiera hecho y probablemente hubiera dejado la universidad, pero en su momento no tenía ninguna otra opción y me dediqué a mí mismo, como a crecer a nivel espiritual más que todo y a nivel como de salud física y mental. Entonces, para mí, empecé a meditar, empecé a leer el libro del poder de la hora, que fue lo que como que me rompió la cabeza y me hizo darme cuenta de que tal vez todo lo que yo pensaba no necesariamente era cierto. Dejar de identificarme con mi mente, darme cuenta que yo no soy mis pensamientos, darme cuenta que hay algo más allá de pensar todo el día obsesivamente y que mi mente es una herramienta, digamos. No, yo no soy esclavo de ella, por así decirlo. Entonces, aunque eso te puede dar mucha libertad, en su momento era mucho, porque te das cuenta que viviste 23 años de tu vida dando vueltas en círculos dentro del mismo pensamiento, digamos. Entonces es mucho. Y a mí me dio super crisis existencial. También cuando vi una serie en YouTube que se llama Cosmos de Carl Sagan, que es muy buena, pero también me hizo pensar en el universo y en la existencia y un montón de cosas. Y tuve una época como full neutro, por así decirlo, en la que nada me hace sentido. Pero agarré la oportunidad para empezar a construir desde cero más bien. Dije, bueno, ya que no tengo ninguna creencia, ya que ya acepté que no tengo control de nada y que, ¿verdad? Todo puede ser diferente y no sé qué estoy haciendo en este mundo, voy a construir mi propia historia a propósito. O sea, de por sí, nada es fijo. O sea, no todos tenemos un destino ya hecho y ya establecido por dicha. Yo sí creo en libre albedrío. Entonces, ¿qué tal si construyo mi propia historia y mi propio modelo que me sirva y me haga sentir bien? Entonces, yo mis creencias las baso en un tema muy funcional, digamos. O sea, el tipo de creencia con el universo, cómo funciona la mente, etcétera. Yo agarro todas las creencias que me funcionen. Que yo diga, bueno, puede que sea cierta, puede que no, pero si a mí me sirve, me hace una buena persona, estoy ayudando a otros, entonces démosle. O sea, intento de ser como comprensivo con los demás y lo que ellos creen, siempre y cuando, en mi opinión, esté haciendo un bien. Entonces sí, de ahí fue nada más un proceso de reconstrucción y de dejar de procrastinar tanto, porque aunque estaba leyendo libros todo el día y viendo podcasts, igual era lo que yo digo procrastinación camuflada. O sea, yo solo estaba intentando evitar hacer lo que yo sabía que tenía que hacer. Y entiendo que en esa etapa de leer muchos libros, digo, mencionabas ahorita el poder de la hora, pero entiendo que empezaste también a cambiar tus hábitos, ¿no? Empezaste a dejar de solo leer y empezar a hacer. ¿Cuáles fueron esos primeros hábitos que empezaste a cambiar? O sea, dejé de leer tantos libros y empecé a tomar acción, o sea, empecé a exponerme en redes sociales específicamente. O sea, empecé a hacer mi primer post en Facebook, en YouTube, empecé a subir videos en YouTube, subía un video al día
durante 90 días seguidos, que era como un reto, y lo hice más de 2 veces en un año. O sea, un año pasé de nunca haber subido nada en toda mi vida. Yo cerré mi Instagram por no tuve teléfono por más de un mes y no tuve Instagram por un montón de meses. Yo dije, lo voy a cerrar hasta el día que me sirva para hacer un negocio. No le veo ningún valor social ni nada, más bien me está deprimiendo más. Eh, y empecé a subir contenido todos los días. O sea, pasé de nada a más de 240 videos en un año. Eso me generó cero clientes. No funcionó casi para nada más que adquirir la habilidad como de hablar en una cámara, sentirme cómodo, hacer videos, etcétera. Em, y luego ya empecé a subir más contenido en Instagram. Dejé la última parte de la universidad. Me enfoqué en trabajar gratis para mi mentor 5 meses, solo con tal de agarrar experiencia. Empecé a tener mis primeros clientes. Entonces, dejé el mágico mundo de la teoría y me dediqué más que todo como a tomar acción y probar, o sea, ver si todo lo que yo sabía realmente funcionaba. Porque caí en ese ciclo eterno de que soy el que más sabe, porque tenía toda esta información, pero soy el que menos aplica. O sea, yo veía a mi mentor que estaba en mi mismo país, misma edad, todo, y vivía la vida que yo estaba viviendo. O sea, estaba viviendo donde quería, podía viajar, tenía los ingresos que yo quería tener, etcétera. Y dije, wow, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Y es que él está ahí afuera haciendo y yo estoy aquí leyendo todo el día. Entonces, como que fue esa cachetada, digamos, o como romper ese ego y decir, bueno, 100% humildad, voy a hacer lo que mi mentor me diga y ya. Lo que a veces con mis clientes decimos como cállase y hágalo, nada más, o sea, no, nada más hágalo. Y eso fue lo que más resultados me dio, la verdad. Y me interesa entender por qué, o sea, mencionabas que dejaste de leer y empezaste a hacer y como que empezaste a hacer en redes sociales, ¿no? Publicando videos, etcétera, tu mentor. O sea, ¿qué te llevó hacia ese camino como de redes sociales y ofrecer servicios? Digo, había 10.000 caminos. ¿Cómo te fuiste enfocando en ver la oportunidad que había para ti? A mí siempre me gustó el marketing y las ventas. O sea, yo desde pequeño vendía cosas. Quería un PlayStation 3, vendía PlayStation 2. Quería un Play 4, vendía el Play 3. O sea, siempre me gustaba como vender porque nunca me gustaba quedarme ahí sentado. O sea, yo nunca fui la actitud como de que, uy, mis papás no pueden pagar un Play 3, entonces me voy a quedar así, sino que yo veía cómo hacía para vender algo y lo conseguía de alguna manera. Entonces creo como que siempre tuve ese espíritu. Me fui por otro lado porque creí que las ventas y el marketing eran malas. O sea, me dejé que la sociedad me metiera una creencia eh, que eso era negativo o ser capitalista o lo que fuera y me alejé de eso. Pero luego llegó un punto en el que dije, no, esto a mí me encanta, o sea, eso es lo que yo quiero hacer. Y tuve como un mentor de neuromarketing que me abrió la cabeza y dije, no, esto es mi camino, esto es lo que tiene que ser. Y nada más empecé por ahí, pero más que todo fue ese mentor. Saber a alguien de mi edad en mi país que hacía lo mismo que yo quería hacer fue lo que más me inspiró a decir, bueno, esto se puede, o sea, esto es una realidad. Eso para mí fue lo más importante de todo, la verdad. Tú eres de Costa Rica, ¿no? Ahorita Ujú, tienes 27 años. ujú. ¿Y esto hace cuánto fue? Como 4 años, 4 años y medio tal vez. hace 4 años y medio. O sea, tenías 22 años y veías a alguien de tu edad, también costarricense, que ya le estaba yendo bien. ¿Cómo haces ese approach inicial para que puedas trabajar para él de manera gratuita? En historias, o sea, un amigo mío empezó a trabajar con él. Lo mismo, lo vio en Instagram, le habló, le empezó a mandar mensajes, no sé qué, se convirtió como en su mano derecha, por así decirlo. Igual pasó de cero a ya tener más resultados, o sea, etcétera. O sea, como éxito económico y con el negocio. Y yo hice lo mismo, o sea, yo empecé a ver a este amigo, porque en Costa Rica es tan pequeño que siempre estás a 2 o 3 personas de cualquier persona, o sea, es muy fácil, literal. Somos como 5 millones más o menos, entonces siempre es muy fácil. Entonces yo veía historias, historias, historias y estaba presente y le comentaba, le daba likes, o sea, siempre estaba viendo qué es lo que estaba haciendo. Y un día pusieron una historia que era como, hey, estoy buscando a 6 personas que quieran trabajar conmigo en una tienda de e-commerce, que no sé qué. Y yo ahí agarré la oportunidad y le conté toda mi historia, le mandé un audio, le mandé un texto, o sea, hice todo lo que pude. Y nada, me aceptaron, o sea, me aceptaron para trabajar como gratis, digamos, para ellos o como pasantía. eh, y funcionó.
O sea, sí, fue más eso, fue como estar full pendiente de cualquier pequeñita oportunidad para yo poder aportarle valor y meterme por ahí, por así decirlo. Y ya que estabas trabajando con tu mentor, entonces, o sea, me gustaría entender la evolución de la marca personal de Carlos Sala, ¿no? Ujú. Publicaste 240 videos de YouTube en un año y no te sirvió para nada. Me gustaría No. entender de qué eran los videos y cómo fue cambiando eso a medida que fuiste trabajando con tu mentor. Es que eran de copywriting, o sea, escritura persuasiva, que está bueno y todo, pero digamos que era un tema que en español tal vez no era tan frecuente o no era tan alto pagado. O sea, era una habilidad de alto valor, pero yo creo que era la plataforma incorrecta más que todo, la verdad. O sea, yo estoy casi seguro que si hubiera subido ese contenido en Instagram o sí, pero en su momento no habían Reels, entonces tampoco había tanto video, por así decirlo. O sea, si te gustan los videos tenía que ser YouTube. Entonces, lo que evolucionó fue que me enfoqué más en lo que sí importa. O sea, al final el contenido es secundario. Si estás empezando totalmente desde cero y quieres tener clientes ya, lo mejor que puedes hacer es mandar mensajes. 100%. O sea, nosotros, hoy estaba haciendo, voy a hacer una presentación mañana de esto, y estaba viendo mi perfil y con 1,600 seguidores hicimos $24,000 en un mes, con un post a la semana 30 mensajes al día. Eso es todo. Entonces me di cuenta de que no tenía tanto sentido, aunque sí, está bueno los videos y todo eso, depende mucho de la situación en la que estés. Si estás empezando de cero, no tienes nada, no sabes nada, nunca has vendido, lo mejor es hablar con gente, porque directamente estás conociendo a tu avatar. O sea, todos los días 30 conversaciones con personas de tu público meta, yo te aseguro que al mes vas a conocer todas sus necesidades, sus expresiones, qué le tiene miedo, qué quiere lograr, qué no quiere lograr, cómo hablarle, cómo no hablarle. Y ahí cuando yo entendí los verdaderos problemas que ellos tenían, fue donde pude ya ofrecerles algo de valor que las personas querían. Entonces pude definir cuál era el resultado final específico. Porque más allá de ser un copywriter, yo realmente lo que hacía era ayudar a la gente a vender más. Pero yo vendía copywriting. Yo vendía, te ayudo a escribir textos persuasivos, pero nadie quiere que le escriban textos persuasivos. La gente lo que quiere es vender más, tener más exposición en redes, tener más followers, lo que fuera. Entonces, más allá de enfocarme en el vehículo, me empecé a enfocar en el resultado final. Y un resultado final que tuviera una demanda. Entonces, ya tenía toda esa información, ya conocía mi avatar y le empecé a vender. Y se me hizo mucho más sencillo, digamos, como ya ofrecerle un servicio de alto valor. Entonces estás trabajando para tu mentor de manera gratuita y entiendo que Ujú. en algún momento te ofrece pagarte, ¿no? Y tú decías, en un inicio lo que me importaba era hacer dinero. Bueno, estás de 22 años y medio sin ganar un quinto. ¿Cómo va cambiando la dinámica sobre lo que vas queriendo y tus ambiciones, ¿no? O sea, en ese momento está todo lo de la pandemia y todo eso, entonces realmente fue más como un lugar de necesidad en el que me ofrece pagarme como por cada correo que escribiera, $15, digamos, literal. Y yo justo en ese momento mis papás me estaban presionando como para que volviera a la universidad o que consiguiera un trabajo, algo estable, algo verdad, digamos, de una posición de amor que querían lo mejor para mí. Entonces yo agarré la oportunidad y en vez de decirle como, bueno, no sé, págame $15 por correo. Le dije, págame esta cantidad fija, $700 al mes, y yo hago todos los correos que quieras, no me importa nada. O sea, yo hago todo. Ya habíamos dejado de trabajar desde la vez anterior. O sea, desde que trabajamos la primera vez gratis hasta esta vez, pasó como un año y medio en donde yo empecé a publicar videos y moverme por mi cuenta y adquirir estabilidad de copywriting. Entonces llegó un punto en el que él necesitaba a alguien de copywriting y obviamente pensó en mí porque vio que yo seguía subiendo contenido, seguía haciendo, seguía moviéndome. Entonces, como que al yo mantenerme ahí y adquirir esa habilidad, llamé la atención para cuando él tuvo una necesidad, me llamó. Y como yo tenía esa necesidad, o digamos esa posición, le dije, no, págame fijo y yo hago lo que quieras. Entonces eso me permitió tal vez tener como esa estabilidad y irme de mi casa. O sea, apenas estaba ganando 700 y me fui al mes siguiente. Y te fuiste a vivir a la playa. Sí. ¿Por qué? Siempre fue mi sueño de quiero ser emprendedor y vivir en la playa, hacer lo que yo quiera. A mí me encanta la playa, me encanta surfear también, y me encanta el estilo de vida.
O sea, el calor, estar sin camisa, comer frutas, ir a la playa. O sea, que tu plan, además tenía poca plata, entonces si no tienes mucho dinero, ir a la playa es gratis. Entonces también eso era positivo. Y como estaba el COVID y todo eso, em, digo, el plan perfecto, la verdad, no había tantas restricciones. Ahí es como que si nunca hubiera pasado nada, básicamente. Entonces fue como mi época de crecimiento más grande, porque ahí fue donde aprendí a ser independiente, a tener mis propios clientes, a hacer más dinero. O sea, pasar de hacer 700 a $3,000 como en menos de 3 meses. Solo por la presión de vivo solo, tengo que salir adelante, mi roommate hacía más que yo, entonces eso me fomentó un montón a decir como no, tengo que darle y ya no me queda otra. Tu computadora era como tu gran palanca para la libertad en ese Sí, momento, no era lo único que tenías y te la roban. ¿Cómo sí. estuvo eso? ¿Y qué hiciste? La experiencia más valiosa en su momento y era lo único que yo sentía que me iba a sacar adelante. De hecho, hice solo un video en YouTube con esa laptop y nada, o sea, terminé usando la de mi hermana usada que me la prestó y la arreglé. Era una Mac vieja 2011 de las que todavía se puede modificar, entonces le metí ahí RAM con el poco dinero que me quedaba y la usé. Creo que la usé como por 1 o 2 años, fácil. Y ahí a lo que pude, o sea, con lo que tenía. Y entonces mi primera meta fue comprarme una Mac. Y cuando ya tuve suficiente, me compré una Mac nueva. Y después, o sea, dices, tenía la necesidad de estar viviendo en la playa, paso de $700 al mes a 3,000. Entiendo que en algún momento vuelves a San José, empiezas a generar $5,000 al mes, vives en una casa con roomies que también como que se habla de negocios todo el tiempo y ahora tienes meses de entre 20 y $40,000 al mes. Eh, ¿Cuál dirías tú que fueron como esos grandes cambios que hicieron que eso sucediera ahora que conectas los puntos viendo hacia atrás? ¿Fue un tema Co- de tiempo y práctica o fue un mm. tema de como el compounding o hubo un cambio más radical de, oye, hice esto y todo? No sé. Sí, o sea, era enfoque y bola de nieve, o sea, era efecto compuesto, digamos, era de estar full enfocado en una sola cosa en el mercado correcto, se podría decir, y algo que me apasionaba demasiado, que yo igual ya estaba haciendo los últimos 2, 3 años. Entonces, yo diría que los resultados más grandes empezaron hace como 2 años, puede ser, que ya hicimos más de $20,000 al mes y así. Todo se alineó. O sea, como que yo llevaba 2 años de estar haciendo servicios a la gente, de hacerle contenido, hacerle sitios web, hacerle funnels, PDF, lo que fuera que la gente me pidiera, yo lo hacía. Entonces lleva 2 años de agarrar experiencia, y es como carpintería, digamos, literal, estar ahí en la guerra, por así decirlo, que no me iba mal, pero llegó un punto en el que alguien me dijo, bro, te pago $1,000 y me enseñas a hacer qué es lo que estás haciendo. Porque decían, bueno, para casi cualquier país, $5,000 al mes no está nada mal. Entonces me pagó eso para que yo le enseñara mis habilidades, cómo se hacía, y ahí fue donde me hizo clic. Dije, wow, por este lado tengo toda la responsabilidad encima, tengo que estar haciendo el website, si funcionan, si no funcionan, no sé qué, no me pagan tan bien. Y por otro lado hay alguien que me paga $1,000 y tengo una llamada semanal y le explico qué es lo que hice. Entonces, como que ahí me hizo demasiado clic porque aunque a mí me gusta ser técnico y a mí me gusta, soy muy curioso, digamos, si tengo que programar algo como, no muy complejo, pero digamos, si tengo que ver algo, lo voy a hacer por pura curiosidad, pero no me apasiona. O sea, yo no soy tanto de estar behind the scenes en el teclado, sino soy más de hablar y de explicar y ayudar a otra gente, digamos. Entonces, eso me hizo demasiado clic. Entonces, cuando mi negocio empezó a crecer, fue porque transicioné de servicios a coaching o consultoría y todo me hizo demasiado clic. O sea, yo sentía que, bueno, todavía siento que en serio esa era mi misión en la vida y yo vine a este mundo para hacer lo que estoy haciendo. O por lo menos yo me creí mi propia mentira para poder sostenerlo a largo plazo. Y, y nada más seguí dándole. O sea, llevaba muchos años de estar adquiriendo habilidades también. O sea, de estar como comiendo bien, meditando, haciendo ejercicio. O sea, todo ya estaba bien y llegó la oportunidad perfecta, la agarré y la reventé, más que todo por el hecho de que
mucha gente ha empezado y yo la he visto ir y venir. O sea, la cantidad de personas que yo he visto ir y venir desde que yo empecé es ridícula. O sea, inclusive gente que me inspiró a mí ya no están. Entonces para mí es el enfoque, no complicar las cosas, o sea, nada más hacer lo mismo una y otra vez hasta que funcione y seguir a un mentor. O sea, si alguien te dice, alguien tiene los resultados que tú quieres tener, te dice el camino y te dices qué paso, un, dos, tres, no digas nada, o sea, no te pongas a jugar de inteligente ni nada por el estilo, nada más hazlo hasta que funcione. Uno, dos, tres, hasta que funcione y se acabó. Si confías en la persona, tiene resultados y está haciendo lo que tú quieres hacer, para mí eso es suficiente. Entonces yo nada más, como dicen, como el caballo, literal, nada más hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo hasta que agarras su bola de nieve, como dicen. Que yo sé que si hoy en día yo dejo de publicar en redes, dejo de mandar mensajes, yo sé 100% que vamos a seguir cerrando clientes de fijo, por puro efecto compuesto, digamos. Al principio es como una rueda, la rueda al principio va a ir muy lento y te va a costar un montón, pero una vez que esa rueda empieza a girar, más bien es difícil de tenerla. Entonces es como, para mí fue eso, tener fe, callarme, hacer todo lo que mi mentor decía, nada de ego, nada de complicar las cosas, nada de... Curiosamente yo en su momento tenía un podcast, dejé el podcast, dejé YouTube, dejé todo, nada más me enfoqué en una sola cosa hasta que funcionó. Y cuando ya estuve haciendo más de $20,000 al mes, dije, bueno, ahora sí. Y ahí sí ya me puse como a hacer un logo, hacer anuncios, bla, bla, bla. Pero el problema es que aunque sea lo más rentable y lo más eficiente, la mayoría de gente se aburre porque quieren hacer algo más complejo y más bonito y uff, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, como porque no quieren hacer el trabajo duro y el trabajo necesario, pierden demasiado tiempo. Y si invirtieran todo ese tiempo en un solo método, paso uno, dos y tres, yo prácticamente te puedo garantizar que vas a tener ese resultado. Nada más es que la mayoría de personas se aburren y por eso es que la mayoría de gente no hace tanto dinero o no crece el negocio al nivel que lo hemos crecido nosotros porque lo dejan botado por falta de disciplina, falta de enfoque, falta de confianza en ellos mismos y se distraen. 100% es eso. Porque yo nunca fui el más inteligente ni nunca me saqué las mejores notas. Yo tengo déficit de atención en teoría y demasiadas cosas que no me favorecían y aún así lo saqué adelante a punta de hacerlo y ya, y no, y enfocarme. 100% enfoque. Mencionaste varias cosas que quisiera profundizar, Carlos. Empezando por enfoque, ¿no? Entiendo que tomaste la difícil decisión de cortar con ciertas amistades. ¿Cómo fue ese proceso? Es que es natural, o sea, uno no necesariamente tiene que llegar y decirle a la persona como que ya no quiero ser tu amigo, literal. Y si lo tienes que hacer, lo haces y yo lo he hecho en el pasado, pero es muy natural. Digamos, yo sí creo en la ley de atracción y uno atrae lo que no es y uno repele lo que uno no es. Entonces, naturalmente, si tú empiezas a hablar de negocios, y empiezas a crecer y de meditación y de comer bien, naturalmente no te vas a llevar bien con tus amigos que solo quieren ir de fiesta o les vas a dejar de hablar. Entonces yo creo que el mundo poco a poco te va acomodando y te va trayendo más de la gente que quieres alrededor tuyo por pura ley de atracción. Entonces yo me enfoqué más en qué persona tengo que ser yo para atraer a este tipo de persona con la que yo quiero estar o la que yo me quiero rodear. Entonces, la mayoría de mis amigos de antes se fueron como desapareciendo poco a poco, nada más. No fue así como que un día para el otro yo publiqué en redes así como, bueno, si no eres emprendedor no me hables, pero natural, es natural, o sea, eventualmente te reúnes con ellos y te das cuenta que todo lo que hablan no te interesa, que ya no quieres hablar de la fiesta del otro día o del chisme de otra persona. Y cuando encuentras a alguien que habla de tu propio idioma, de emprender, de crecer, de meditar, pues naturalmente te va a atraer más a esa gente. Y Carlos, mencionabas también, o sea, como un cierto crecimiento en el negocio y me gustaría entrar a otras áreas de tu vida, pero solo para terminar, ese punto es, ¿a qué te dedicas en este momento? ¿Qué es el Freedom Method? The Freedom Method es un programa que te ayuda a adquirir una habilidad de alto valor. O sea, te ayuda a vender a tus conocimientos por un precio alto. Entonces, más allá de apuntar a tener 100 clientes, puedes tener dos o tres clientes que te pagan 1,000, 2,000, $3,000 cada uno. Puede ser un buen ingreso desde cualquier parte del mundo y te quedas con la habilidad por siempre.
si quieres hacer otro negocio en el futuro, si te cierran las redes sociales, lo que fuera, te queda la habilidad de cómo vender tus conocimientos, que eso no te lo quita nadie. O sea, la única seguridad en este mundo es lo que tienes aquí adentro. Eso nadie te lo quita. Pero si tienes un negocio de vasos, se pueden quebrar. Si tienes un negocio de X cosa física, pueden dejar de existir o tiene un costo físico. Pero como yo decía, si hoy me quitan todas mis redes y todo lo que tengo en el banco y todo, yo mañana te puedo asegurar que puedo cerrar un cliente por mi conocimiento. Entonces es a enseñar a otras personas, no depender del gobierno, no depender de la economía del país, no depender de nada, sino tener esa libertad de poder vender sus habilidades y vender lo que saben. Espectacular, Carlos. O sea, me gustaría hacer una reflexión que es interesante. Yo vengo del mundo de consultoría donde pues, estaba rodeado de gente de MBAs de Harvard y de Stanford, etcétera. Y creo que es como el juego de la rata ejemplificado, ¿no? O sea, como que muy buenas zanahorias, muy acelerado el crecimiento, mucho pedigrío, prestigio, un buen estilo de vida. Pero yo no creo que en ningún momento llegues a sentir eso no importa si se cae la economía, se acaba la empresa, etcétera, yo ya sé salir adelante por mis propios medios. Y tú sí. Eso a mí me parece algo de muchísimo valor y bueno, cuando nos conocimos, pues me pareció como la promesa más increíble del planeta la que te ofrecías. Eh, y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Porque realmente cumples. Entonces, volviendo al tema, o sea, ya hablamos del tema profesional. Mencionaste mentores y también Ujú. mencionaste a Tony Robbins, que te cambió la vida, ¿no? Entonces me gustaría ir uno por uno, pero yo entiendo que empezaste leyendo muchos libros y eso te fue haciendo mejorar hábitos en tema espiritual, corporal, mental. Me gustaría entender ese trayecto de crecimiento personal, porque entiendo que algo que te caracteriza a ti es muchísima constancia, mucho balance en varias áreas de tu vida y también mucha coherencia, ¿no? Entonces, quizás cronológicamente ir por tu paso de cuáles fueron siendo tus mayores influencias en cada etapa de tu vida, dándole su lugar a Tony Robbins, pero entiendo que tú eres un amante de los mentores, entonces me gustaría entender quién más te ha influenciado. O sea, yo diría que la primera persona que me hizo como un cambio gigante en mi vida fue un profesor de la universidad. Era un curso extra que Sergio, pero no, la verdad no me acuerdo el apellido bien, pero él se enfocaba en neuromarketing y fue como el que me abrió la cabeza al mundo de la psicología de las ventas y, o sea, como que me confirmó muchas cosas que yo sabía. Yo llevé el curso en la universidad 2 veces, era los sábados a las 7 de la mañana, o sea, nadie quería ir, pero yo iba y lo saqué varias veces y todo porque me apasionaba un montón. Dejé de ir porque lo dejaron de dar, pero yo lo repetía todos los años porque quería. Y él fue como para mí súper importante en ese proceso. De hecho, me encantaría volverlo a ver algún día. Em, Tony Robbins para mí fue el que me dio más el área emocional, más que todo, la pasión, el fuego, el propósito, digamos, en un evento en vivo que hice en Miami. Y luego una vez al año hago un evento digital, por lo menos uno, intento hacer uno, como para refrescar eso y para meterme en el tema de pasión, digamos, de propósito, etcétera. Porque como yo decía al principio, digamos, tu primera misión y propósito no va a ser el mismo que el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año. Es una habilidad. O sea, Tony Robbins lo dice que es the art of fulfillment. Es un arte porque para todo el mundo es distinto. O sea, lo que a mí me emociona no le emociona a otras personas. O sea, todo lo que yo dije al inicio, a otra persona le puede parecer lo más aburrido del planeta Tierra. Pero a mí me encanta, digamos. Puede que a alguien le apasione un montón vender vasos porque aquí es el recipiente donde la gente toma agua y se nutre, puede ser, pero entonces es un arte y tienes que aprender ese arte de cómo crear tu propio fulfillment y cómo crear algo que a ti te emocione. Porque las palabras a todo el mundo le emocionan diferente, digamos. Si yo digo como, ok, soy el rey de las ventas, me emociona un montón. Pero tal vez a otra persona la palabra, otra cosa, soy el sensei, soy el maestro. Es como la forma en la que te comunicas contigo mismo que te emociona que tú digas, bueno, esto me pone los pelos de punta. Y eso lo enseña Tony Robbins, o sea, el arte de creerte tu propio destino, tu propia pasión de qué es lo que te gusta y creértela. O sea, él dice, tú puedes hacer lo que sea en la vida, puedes limpiar pisos toda la vida y puedes hacerlo con pasión, ¿correcto? Y te lo vendes a ti mismo de la forma correcta. Entonces, es como aprender a vendérselo a uno mismo, siento yo. Entonces, Tony para mí fue súper bueno.
Em, Eckhart Tolle, a nivel de que él fue el que le escribió El Poder de la Hora, fue como la primera persona que me metió en meditación y fue la primera persona que en este caso nunca vi en vivo ni nada, pero igual me cambió mucho la vida a nivel de perspectiva. Yo no soy mi mente es una herramienta nada más, no soy esclavo de mi mente. Y eso, luego Max Turnow, que fue como mi siguiente, o sea, el mentor que más como que le pagué y fue como, bueno, me dijo, deja el podcast, deja los videos, deja todo, haz solo una cosa hasta que te funcione y hagas por lo menos 10 al mes. Pagué todos sus programas desde el primero de 3,000 hasta el último de $24,000. Todo el proceso me acompañó de la mano y fue lo mismo, fue solo dejar mi ego de lado, hacer lo que él me dijo que hiciera y listo. Eso para mí fue súper crucial. Y ahorita tengo otra mentora que es chilena, de hecho, y está igual 2, 3 pasos adelante mío. Entonces, siempre tener a alguien que esté más adelante de uno, en el lugar en el que uno quiere estar, y seguir los pasos y callarse y hacer lo que tengas que hacer. Y, o sea, tomar decisiones basadas en experiencia, no en lo que uno asume que puede ser o lo que uno siente en el momento, sino la visión a largo plazo. O sea, cuál es el reward a largo plazo. Porque Carlos hace 4 años obviamente se quería quedar sentado viendo televisión y comiendo pizza, pero ¿a dónde estaríamos hoy en día? Yo no estaría aquí hablando con ustedes, entonces es saber que en el futuro ese placer a largo plazo vale 1000 veces más la pena que cualquier placer instantáneo, digamos. Sí. Muchísimas gracias por compartir eso, Carlos. Digo, mencionas personas que a mí también me han tocado, ¿no? No tu profesor de universidad, ni tus mentores, pero Tony Robbins también y Eckhart Tolle. Y creo que es bien poderoso cuando alguien también comparte ese tipo de cosas y tú en este momento lo estás haciendo. Entonces, poca madre. Ahora, me gustaría hablar de tu papá. Entiendo que tu papá durante gran parte de su vida o por debajo de sus medios, un estilo de vida por debajo de sus medios para poder darte a ti un estilo de vida más alto. Y cuando eras niño, pues quizás eso no lo percibías, pero me gustaría entender a medida que fuiste creciendo, cómo lo fuiste masticando, cómo lo fuiste percibiendo. O sea, para mí, mi papá siempre fue la persona más, que más apoyo y tranquilidad nos dio a todos en mi familia. Entonces, para mí yo aprendí mucho el hecho de dar, el hecho de ser un apoyo, de apoyar a otra persona, de hacer decisiones seguras, que nunca haga falta nada en la casa. Entonces, para mí siempre ha sido como un modelo a seguir. La verdad, diría que más como energía, su energía y su forma de ser, para mí siempre ha sido como clave. Digamos, yo estoy 100% seguro que no hubiera hecho nada de lo que hice hoy en día si no fuera por ambos, por mis dos papás, pero mi papá obviamente también fue como esa base sólida en la que yo me podía apoyar para hacer todo lo demás. O sea, yo sentí un llamado a que, bueno, si alguien va a emprender, tengo que ser yo, porque yo no tengo esa presión de que tengo que trabajar para comer o para pagar un techo encima mío. Entonces tengo el tiempo, tengo la oportunidad que él creó para mí y para mi familia. Entonces creo que fue clave, definitivamente. Y a medida que has ido creciendo, ¿qué comportamientos o actitudes de tu papá has ido incorporando en tu persona? ¿Y qué comportamientos o actitudes quisieras incorporar en un futuro? No, yo creo que nada más la tranquilidad, diría yo. O sea, esa tranquilidad de que todo va a estar bien, a mí nunca me deja como esa paz interna de cierta forma que él siempre me no sé cómo se dice, transmitió. ¿Y te gustaría tener hijos a ti? Sí, 100%. ¿Cómo, cómo los educarías en ese sentido económico? Económico, no sé, la verdad. Cuando los tenga, voy a pagarle a un mentor que me ayude. Buena respuesta. Ahora, tema de autoconfianza, ¿no? Entiendo que tú mismo lo mencionabas con tus palabras, ¿no? Tú no eras el que mejores calificaciones sacaba en la universidad, leías pero no hacías, luego empezaste a hacer y te fuiste topando con que hacías mucho y no generaba resultados, probaste mil y un cosas y ahorita como que tu vida está siendo más de la forma que tú quieres, ¿no? Pero antes siempre era como una aspiración y ahorita la estás construyendo y sigues teniendo aspiraciones, que luego me gustaría entender. Pero, ¿cómo fuiste desarrollando confianza en ti mismo
a medida que ibas avanzando? ¿Cuáles fueron los retos a los que te fuiste enfrentando y cómo fuiste sobrepasando? O sea, yo soy una persona naturalmente introvertida, nunca tenía muchos amigos y me costaba mucho la comunicación. Entonces yo a propósito me puse en situaciones que me forzaban a... Yo siempre lo vi como que esa era mi montaña, como que cada uno tiene una montaña o algún reto que tiene que superar en la vida, por sea cual sea la razón genética o lo que sea, o no sé, universo. Pero para mí siempre el tema de la comunicación era mi más grande reto. Entonces yo sentía que era lo que más tenía que trabajar. Entonces me enfoqué tanto en trabajar eso que una vez que ya lo tenía bien, por así decirlo, me seguí obsesionando con eso y seguí como creciendo en esa parte, digamos, como de hablar en público. Digamos, en la universidad nadie quiere exponer al frente de la clase. Yo siempre exponía, yo era el que exponía siempre y a veces iba y no estudiaba nada, o sea, no me leía la presentación y lo hacía como a puro, más o menos sabía y así. Y al profesor muchas veces le gustaba solo porque, por la fluidez y porque la mayoría de personas no quieren. Y yo no andaba ahí leyendo un papelito, digamos, entonces, o leyendo la diapositiva que era súper aburrido. Entonces, yo me puse como en ese tipo de situaciones, en situaciones sociales, hablar con gente, aunque suene tonto, pero ir a fiestas y hablarle a personas desconocidas, todo eso me ayudó como a salirme, ir agarrando como esa confianza en mí mismo y demostrarme a mí mismo que sí podía. O sea, para mí el mundo del emprendimiento, más allá de cualquier cosa, ha sido demostrarme a mí mismo y a mí yo del pasado que sí puedo. Porque yo era el niño que dejaba un rompecabezas a la mitad, de que se metía en karate y lo dejaba hacer, se metía en tenis y lo dejaba hacer, se metía en natación y lo dejaba. Yo dejaba todo a la mitad. Por falta de hábito, enfoque y miedo. Y como que yo en un punto tuve un resultado, o sea, empecé a hacer natación, bajé de peso, como que sentí más confianza en mí mismo en un área de mi vida, eso se transmutó a todas las otras áreas de mi vida. Entonces, una vez que me demostré a mí mismo de que puedo ser constante, en su caso era natación, logré nadar por 2 años seguidos, me demostré a mí mismo que sí tengo la disciplina para hacerlo y me dio como esa confianza de que, bueno, si lo hice en esta área, puedo hacerlo en todas las demás. Entonces, para mí es como intentar demostrarse a uno mismo que sí puede en un área, aunque sea chiquita, aunque no sea prioridad, te da esa confianza de, bueno, si ya lo hice en esta área, yo sé que la puedo hacer en las demás. Entonces creo que todo este proceso para mí ha sido nada más demostrarme como a mí mismo que sí puedo. Y hoy en día, ¿dirías que eres alguien que tiene confianza en sí mismo? Sí. ¿Hay algún tema que te genere inseguridad en este momento? No. Qué belleza escuchar eso. Ahora, mencionabas varias áreas de tu vida, ¿no? En un inicio mencionabas espiritualidad, carrera, mente, cuerpo. Pero me gustaría entender, o sea, yendo ya al tema de la autoconfianza y los resultados, como cuáles han sido las grandes transformaciones o los grandes resultados o evoluciones que has visto en las diferentes áreas de tu vida y cuáles son esas áreas de tu vida. Sí, siempre está obviamente la parte financiera que va más fácil de medir. Em, la parte física, aprender a cómo funciona mi cuerpo, a ganar masa muscular. Em, gané 11 kilos en un año y medio, 100% músculo, entonces estoy bien orgulloso de eso. Y ha sido por lo mismo, tener un coach, hacer exactamente lo que él me diga, aunque me aburre y aunque me sienta que ya no lo quiero hacer más, solo darle, darle, darle. O sea, he tenido prácticamente la misma rutina y ha cambiado muy poco en un año y medio y he tenido los mejores resultados. O sea, tengo entendido que yo no sé nada de fitness, pero tengo entendido que un año y medio son resultados muy, muy buenos, que la mayoría de gente puede ganar, no sé, 7 kilos en un año y yo gané como 8 aunque nunca había alzado peso, obvio. Entonces, 100% orgulloso de eso. Y en el área mental ha sido entender que mi mente es una herramienta y no dejar que eso me quite el placer de la hora. O sea, por estar planeando y estar intentando de predecir lo que va a suceder, me estaba quitando la capacidad de apreciar lo que tenía. Entonces, tomar control de mi mente para que trabaje para mí y no más bien me controle a mí mismo y no me quite como ese placer de disfrutar lo que he logrado y lo que estoy construyendo. Y a nivel de relaciones es como entender que no todo el mundo es como yo y hay que aprender a hablar el idioma del amor de cada persona y aprender a entender qué es lo que más
le gusta o qué es lo que más nutre una relación y poder enfocarme en eso. O sea, tener esa área, ese lenguaje de cada persona para poder florecer todas mis relaciones familiares y románticas y de amistades, digamos. Creo que eso ha sido para mí como mis logros más grandes en todas esas como áreas principales de la vida. Em, y obviamente financieramente no preocuparme por pagar la renta y tener cierto nivel de libertad financiera en el que ahorita trabajo porque quiero y no porque tengo que. Mencionas los lenguajes del amor. Este libro de los 5 lenguajes del amor, donde tienes tu idioma primario en el que das cariño y en el que recibes cariño. ¿Cuál es tu idioma del amor? Actos de servicio ¿Para y dar y para palabras de recibir? afirmación. Ah, sí, 100%. Actos de servicio y palabras. Mira, qué interesante. Y habías mencionado la palabra espiritualidad. ¿Qué significa eso para ti? Espiritualidad y meditación, ¿y cómo se entrelazan? Para mí es solo aprender a conectar con eso que me creó, que yo siento que es como mi propio ser superior, o sea, es mi ser más inteligente, que si me creó como ser humano, tiene toda la inteligencia. O sea, yo no estoy pensando en cómo bombear mi corazón, no estoy pensando en cómo respirar ni cómo hacer reacciones hormonales dentro de mi cuerpo. Hay algo, llámese lo que se llame, que está haciendo que mi cuerpo viva y que yo siga acá y yo pueda seguir hablando y pueda seguir disfrutando de esta experiencia. Entonces es lograr conectar con eso y para mí es como quitar las nubes. O sea, para mí esa inteligencia es el sol. Todos estamos llenos de nubes que no están dejando que eso pase, que esa luz pase. Entonces, para mí la espiritualidad es una práctica de ir limpiando esas nubes, ir conectando con esa fuente para yo poder bajar toda esa información y poder vivir, o sea, autorrealizarme y poder vivir y disfrutar de mi mejor versión y de lo que el universo tiene ahí para mí, digamos. Entonces es como, yo lo veo como limpiar la antena. Todos tenemos una antena, el universo está lleno de vibraciones. Está la vibración de tristeza, de felicidad, de $1,000, de $1,000,000. Si yo voy limpiando esa antena, yo puedo empezar a recibir o entender otras cosas. Limpiar esa antena puede ser leer un libro y ese libro me puede dar conocimiento para que si yo, no sé, no sé nada de plantas, leo un libro de plantas, cada vez que veo una planta digo, uy, ya sé qué tipo de planta es esa, ya sé por qué son verdes, ya sé por qué, ¿verdad? Reciben sol. Entonces eso me abre, limpia mi antena a que cuando yo veo una planta, más allá de decir, es una planta, yo entiendo más allá, o sea, yo voy más allá y puedo entender. Entonces, limpiar esa antena en distintas áreas de la vida es ser consciente de cosas que ya están pasando. En este momento están pasando 1,000,000 de cosas al mismo tiempo, pero no podemos saber. O sea, está el sol, están las nubes, está esta luz, está esa planta, está los libros, hay demasiadas cosas. Nosotros elegimos por medio del enfoque en qué queremos ver y qué queremos ser conscientes de. Entonces yo intento de limpiar esa antena para poder recibir las cosas que me importan, o sea, en lo que yo me quiero enfocar. Entonces para mí espiritualidad es poder conectar con esa luz, por así decirlo, que es lo más puro que hay, y poder estar abierto a recibir información y estar abierto a poder disfrutar esta vida lo más que pueda y poder autorrealizar de mi mejor versión. Eres un fanático de los mentores. En el tema espiritual, ¿cuáles son las herramientas que has explorado y que más te han servido? Meditar todos los días, lo que yo digo, lo más aburrido casi siempre es lo que más funciona. Digamos, yo empecé a meditar una vez al día, todos los días, como por más de 3 meses seguidos, y hacía 5 minutos al día, nada más, lo que fuera. O sea, es nada más hacerlo. Y meditación tradicional, o sea, nada más sentarme, ver mi respiración y listo. O sea, intentar de no sobrecomplicar demasiado las cosas es lo que a mí me da más resultados y siempre me he dado cuenta que detrás de lo aburrido y lo que nadie quiere hacer, casi siempre están todos los resultados. Pero como no es atractivo al principio, como no me genera placer instantáneo, la mayoría de gente no lo quiere hacer. Entonces, como yo soy consciente de eso y me he demostrado 1,000 veces eso en el pasado, cada cosa nueva que hago y cada área en la que estoy creciendo, estoy tranquilo, porque yo sé que es efecto bola de nieve y yo sé que los resultados van a llegar. Fíjate, interesantísimo eso.
Hay un libro que se llama The Surrender Experiment de Michael Singer, donde explica él como su primera experiencia observando sus pensamientos y dándose cuenta que él no es sus pensamientos, sino que es el observador. Y a mí me gustó mucho esa analogía porque es como una forma muy práctica de explicar lo que va pasando a medida que uno va meditando, ¿no? Pero quizás nadie te cuenta el proceso de la evolución de sentarte a meditar 10 minutos todos los días que pasa en el mes 3 cuando vas como avanzando en ese camino. Creo que sería algo sumamente que yo apreciaría mucho si me contaras como esa evolución, porque quizás el resultado es menos tangible, ¿no? Que el tema financiero o el tema físico. Eh, ¿Cuál es ese resultado que has logrado a la hora de meditar después de la constancia? O sea, paz y certeza. O sea, certeza de que todo va a estar bien, certeza de que voy a tener las herramientas y la tranquilidad mental suficiente para que cuando un reto llegue, voy a poder tomar la mejor decisión. Ese ha sido mi proceso. O sea, número uno, darme cuenta que no soy mi mente. Número dos, empezar a utilizar mi mente como una herramienta y no que me utilice a mí, más bien. Y número tres, ha sido ser capaz de entender que entre más cuido mi mente y más tranquilidad puedo tener, por así decirlo, más voy a disfrutar la vida. Entonces, para mí ha sido como un proceso de ir entendiendo y ir evolucionando también. O sea, como yo meditaba al principio, como se sentía el día uno, no se siente en el día 6 años después, es totalmente diferente. Entonces, saber que yo voy evolucionando, yo voy cambiando, yo voy entendiendo cosas diferentes. Entonces, para mí ha sido como ese proceso y darme cuenta de que si tienes como las bases sólidas y ya hiciste el trabajo duro, luego puedes probar otros métodos y otras cosas si quieres, pero ya por lo menos entiendes cómo funciona y entiendes cuál es el propósito, que al final es nada más como tomar control. Así es como yo lo veo, como... Y es loco porque tomas control de tu mente, pero al mismo tiempo te entregas a la vida en general, porque ya tu mente no te está jugando juegos todo el tiempo. De qué tal si esto fuera así, qué tal si no, qué tal si duda, 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 miedo, 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 sino que nada más lo reconoces como veo el miedo porque ahí va a estar todavía. No es que uno se convierte perfecto y deja de tener miedo. Nada más lo identificas, ves el propósito, porque el miedo tiene un propósito y lo haces de todas formas. Y usualmente eso me ha ayudado un montón, especialmente emprendiendo, donde es como más tomar acción y hacer lo que tengo que hacer y listo. Entonces creo que me ha dado como esa tranquilidad, esa paz y esa claridad mental para tomar decisiones que hoy en día, conforme voy adquiriendo más roles de jefe o de liderazgo, en los que ya no tengo que estar ahí haciendo la carpintería, sino que estoy más como liderando un equipo, más tengo que estar conectado para tomar las decisiones correctas, porque una mala decisión puede llevar al negocio al lugar donde no quiero estar y va a afectar la vida de otras personas. Entonces, como que todo ese entrenamiento que hice y que he estado haciendo estos años, ahora tiene más sentido. Qué buena reflexión. Muchísimas gracias por compartirlo, Carlos. Y me, me- o sea, me gustaría preguntarte una cosa. Mencionabas miedos, ¿no? El miedo siempre va a estar ahí y es entenderlo y hacer la cosa de todas formas. Pero la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo tú el día de hoy? ¿En qué sentido? Pues sí, ¿qué te asusta, qué te da miedo? Aprendizajes, nada más. O sea, cada reto es un aprendizaje. Entonces yo diría que no tengo miedo a nada. O sea, obviamente tengo miedo a algo. Solo creo que no me enfoco tanto en eso como para tenerlo ahí top of mind o que me esté quitando la paz. Yo siempre me siento 100% responsable de lo que me sucede y lo que hago. Entonces también como que se desaparece y no es para sentirme culpable. Es nada más como, bueno, si yo asumo que eso es 100% mi responsabilidad, agarro el poder de hacer algo. Pero si yo digo, no, es la economía de mi país, no hay nada que hacer, bueno, si ya no hay nada que hacer, eso sí da miedo, porque estás basando tu destino y tu vida en algo que no controlas, en algo que es incierto. Pero si yo me enfoco en, bueno, puede que la economía sí sea mala, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y qué voy a hacer yo? Tomas control. Entonces no importa en qué situación estés,
siempre te vas a empoderar a ti mismo para hacer algo. Todo lo que esté bajo tu control, por lo menos. Entonces eso te quita la incertidumbre y eso te hace confiar en ti mismo y eso te hace sentir que todo va a estar bien. Y creo que en ese sentido eres muy coherente porque es lo que tú estás haciendo. Entonces me gustaría pasar al tema financiero y es, o sea, como que tu reto en un inicio era hacer dinero, ¿no? Ahorita ya aprendiste a generar dinero, pero me interesa entender qué haces con ese dinero. O sea, inviertes en mentores, me imagino que también mejoraste tu estilo de vida y seguramente tú mencionabas ahorita libertad financiera, ¿no? Entonces como que Sí. hay varias cosas en juego a la hora de hablar de cada una de esas cosas. ¿Tú, cuál es tu filosofía sobre el dinero en este momento de tu vida y cómo lo gestionas? O sea, el dinero es extremadamente abundante y hay suficiente para todo el mundo. Si uno tiene certeza y sabe cómo se siente y sabe vibrar X cantidad de dinero, aunque sean $1,000, te va a ayudar a atraer 10,000. Hay gente que dice, yo quiero hacer $1,000 al mes, pero nunca han visto $1,000, nunca han tenido ni cerca de $1,000, entonces no sabes a qué, cómo se siente, cómo se ve, o qué vas a hacer con esos 1,000. Entonces para mí es como de ver esas cifras, vibrarlas, ya sea que tal vez, no sé, en este momento quiero tener un carro específico, lo veo en la calle, lo veo, lo visualizo, lo busco, lo intento de entender cómo se siente. Y luego eso también me ayuda a tener esa claridad de, bueno, esto es exactamente lo que yo quiero. Entonces, para mí el dinero es exactamente igual. O sea, yo siempre manifestaba una cosa a la vez. Yo no manifestaba $1,000,000. Yo manifestaba, quiero $1,000, quiero 1,000, quiero 1,000, quiero 1,000, quiero 1,000, quiero 1,000. Ahora sí, tengo 1,000, quiero 10, quiero 10, quiero 10, quiero. Y siempre me enfocaba en mi siguiente paso, porque a veces intentar de enfocarte en hacer 1,000,000 te frustra mucho más que intentar de hacer 1,000. Entonces yo intento como siempre ir paso por paso. Para mí el dinero es una herramienta, es como un martillo y es un voto de confianza también. O sea, la sociedad vota con el dinero. Si tú vendes algo, te dan $1,000, esos $1,000 son un voto de confianza, que lo que estás haciendo inspira cierto nivel de confianza y la persona confía en ti. O sea, el mercado te está diciendo, esto es valioso, esto es algo que yo quiero, esto es una necesidad real. Entonces, para mí es una forma de darme cuenta qué funciona, qué no funciona, y la gente prácticamente me está dando su recurso valioso que ellos pudieron haber puesto en alguna otra cosa. Entonces, para mí el dinero es un intercambio de energía donde si yo aporto suficiente valor, la sociedad, el mercado, el universo me va a dar la cantidad equivalente al valor que yo doy. Entonces, no se trata tanto de cuánto doy, sino cuál es la transformación que puedo lograr y cuánto eso la gente lo valora. Nosotros vendemos servicios más de 2,000, $3,000, tenemos uno en $5,000 y la gente sabe que el resultado va a ser más de lo que ellos invierten. Entonces, para mí es, sí, trabajar porque quiero, no porque me toca, digamos. Esa es la meta, digamos, poder sostener a mi familia de aquí al día que todos ya dejemos de existir y no tener un solo problema económico por el resto de mi vida. O sea, que no sea una variable nada más. O sea, está ahí, me gusta hacerlo y me encanta, pero también puedo estar tranquilo y no hacer nada y yo sé que todo va a estar bien para sacar mi mejor versión. O sea, cuando uno ya no piensa tanto en el dinero, y todavía a mí me falta mucho, o sea, tampoco es que yo estoy cerca de la meta que quiero llegar, digamos, pero por lo menos he llegado a un cierto nivel de comodidad en la que puedo no enfocarme en eso y enfocarme en otras cosas. O sea, y no es que no me enfoque en el dinero, sino es que no pienso en él de forma escasa, sino que yo sé que va y vuelve y yo sé que entre yo más doy, más recibo. Entonces, curiosamente, entre uno más se desapega, más lo atrae y más te llega, porque no estás todo el día pensando desde un lugar de escasez, sino es como, bueno, yo sé que lo genero y yo sé que viene a mí y yo sé que estoy haciendo el trabajo necesario. No es solo sentarse y decir, uy, quiero plata, sino que es pedirla y hacer el trabajo. No es solo decir quiero $1,000, es, ok, quiero 1,000, pero todos los días hacer lo que tengo que hacer. Entonces también viene como de ese input que le das al universo y luego lo que te regresa. Pero para mí lo más importante es intentar de llegar a una posición de libertad financiera o de ahorro o lo que te haga sentir tranquilo lo más rápido posible para que tu cerebro deje de pensar en cómo pagar la renta y empiece a pensar en cómo aporto valor al mundo, cómo hago algo más valioso, cómo ayudo a más personas, cómo crezco más mi negocio, cómo, ¿verdad? Ya por lo menos te quita ese peso de encima, ya no piensas tanto en eso y permites que tu mente piense más allá, que es como
de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Una vez que tienes las necesidades básicas cubiertas, empiezas a filosofar. ¿Por qué tantos filósofos había en Grecia? Porque construyeron una sociedad que les permitía no tener que trabajar y tener sus necesidades cubiertas y poder filosofar, poder usar el cerebro, poder pensar en otras cosas. Pues si yo todo el día estoy pensando en qué voy a comer en la noche, obviamente no voy a poder pensar en cómo innovar el mercado y cómo ayudar a otras personas. Entonces, para mí el dinero es como tranquilidad y libertad en muchos sentidos. Y no tiene nada de malo quererlo, ni querer atraerlo, ni enfocarse en ello. Y en ese sentido, Carlos, o sea, entiendo que tú ya tienes la confianza de que vas a estar generando dinero toda tu vida. Entonces, quizás ahí te quitas el estrés del concepto de libertad financiera. Pero me gustaría entender, o sea, Sí, hay como muchos principios de finanzas personales, inversiones y riqueza, entre ellos diversificar los ingresos, gastar menos de lo que ganas o no tener deudas, etcétera. Pero ya que te vas al tema de inversiones, pues es diversificar las inversiones, meterte a diferentes vehículos, quizás unos con más riesgo, ujú, otros con menos, eh, propiedades, cripto, ETFs, etcétera. ¿Tú, ¿Tú cómo administras lo que ya generaste? ¿Estás buscando, o sea, me decías que tenías un número, estás buscando llegar a ese número a través de qué vehículos? ¿Simplemente todo lo que generas de tu negocio o estás poniendo el sí. dinero a trabajar para ti de otras maneras? Sí, para mí lo más importante es invertir en mí mismo. O sea, yo muchos tiempos de mi carrera quedaba prácticamente en cero. O sea, mi primer mentor que me costó $3,000, yo tenía 5 en el banco. Y yo metí el 80% de todo mi patrimonio en mí mismo. Luego la siguiente mentoría valía 6,000, me acuerdo, y yo tenía 9,000. Y volví a quedar en 3. Y luego la otra que valía 24,000, yo tenía como 27,000 y otra vez. Entonces siempre invertí en mí mismo porque es lo que hablaba al principio. Esto no te lo quita nadie. O sea, el conocimiento, la habilidad, nadie te la va a quitar nunca. Entonces yo al inicio, lo más importante es seguir invirtiendo en uno mismo. Yo todavía sigo invirtiendo en mí mismo un porcentaje enorme de lo que generamos porque considero que todavía estamos en etapas iniciales de todas formas. O sea, tenemos una base sólida, pero aún así nos falta muchísimo para llegar a ese millón. Eh, pero siempre invertir en mí mismo es prioridad número uno. Em, para mí, libertad, por más que yo te diga que yo tengo toda la habilidad de hacer dinero, sigue siendo esfuerzo. O sea, si me quiebro estos dedos, si me pasa algo y me enfermo, sigue dependiendo de mi esfuerzo. Entonces, para mí, libertad es poder hacer absolutamente nada, igual recibir dinero, digamos. O sea, poner tu capital en un lugar para que trabaje solo, pero yo sí creo que eso de tener 7 fuentes de ingreso y estar investigando y estar invirtiendo en todos lados es un desperdicio de tiempo. O sea, todo ese tiempo que usas investigando lo podrías usar creciendo tu negocio el doble. O sea, en vez de yo estar viendo cripto y acciones y un montón de estas varas, prefiero estar enfocándome en cómo hago para que mi máquina de dinero haga más dinero. O sea, mi tiempo está 1,000 veces mejor invertido en mi negocio, porque si yo le meto más tiempo, pasar mi negocio de 40, 50K, de 40, 60K, es 1,000 veces más factible por una simple razón que yo tengo control de mi negocio. Yo no tengo control de las acciones, ni de cripto, ni del fondo de inversión, ni de absolutamente nada. Por más garantía y contrato que exista, tú no tienes más control de nada más que tu propio negocio y las acciones que tomas en el día a día. Entonces, mi negocio es lo que yo más control tengo. ¿Por qué le voy a dar $20,000 a alguien que no conozco cuando puedo meterle esos 20,000 en anuncios a mi negocio? O en contratar a alguien, o en pagar una mentoría, porque por lo menos tengo 100% control de eso. Entonces yo simplemente lo reinvierto en el negocio, tengo un fondo de emergencia para sentirme tranquilo y tengo un solo negocio, una oportunidad de negocio. Bueno, se podrían decir que son dos, pero es más una que la otra, que llegó a mí por 100% contactos y por aportar valor. Por aportar valor, por emprender, conocí otros emprendedores, creamos un grupo, salió una oportunidad de inversión muy buena, privada, no es pública. Casi todo mi dinero o una gran parte de mi dinero está ahí. Eso me da rendimientos mes a mes, yo no tengo que pensar absolutamente nada. Todos los meses me llega cierta cantidad de dinero que me permite pagar mis gastos de vida, mi apartamento, comida, todo eso, y listo. Y yo no ando pensando en que esta otra inversión, que acciones, que bla, 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 porque no es mi momento. Si yo me retiro y dejo mi negocio, que no creo que suceda nunca,
yo tengo amigos que se dedican a eso. O sea, yo tengo amigos que todo el día están viendo inversiones, están viendo qué hacer, están comprando acciones, etcétera, porque ese es prácticamente su trabajo y eso es lo que les apasiona y genial si eso te gusta. Pero en mi opinión, estar investigando y viendo cosas por todos lados es una pérdida de tiempo. Prefiero mil veces invertir en mí mismo y invertir ese tiempo en mi propio negocio. Así es como yo lo veo, digamos. Y hay muchos niveles de libertad financiera. O sea, el primer nivel es pagarte tu vida normal y el siguiente nivel es, obviamente, poder hacer viajes, poder cambiar el auto cuando quieras, lo que fuera. Hay varios niveles, digamos, pero por lo menos el nivel más básico, que es pagar tu estilo de vida, es lo mejor que puedes hacer. O sea, para mí es prioridad número uno, porque te da tranquilidad. Excelente, pues muchas gracias por compartirlo, Carlos. Por ahí, o sea, me gustaría entender cuál es tu aspiración. Mencionabas llegar al millón al mes. Primero vamos a hacer 1 millón al año, que son $83,333 al mes. Y 1 millón en mi patrimonio personal. Esas son las primeras dos metas. Y luego ya de fijo vamos a escalar. Es que mi mentora hace el doble o el triple, de hecho. Entonces, 2, 3 millones al año. Fácil. Excelente, pues me encanta escuchar eso, Carlos. Ya para ir cerrando, ¿cuál es tu mayor reto en este momento? ¿En qué área? En Tú dime. todas. Cero, o sea, yo es que yo lo veo todo como un videojuego. O sea, yo lo veo como. No lo veo como que este es mi reto gigante, nada más lo veo como una oportunidad. Entonces, así como reto, sí, no sé. O sea, me queda claro, creo que lo que tú tienes muy claro es que todo se vuelve parte de un todo y es un ciclo virtuoso, ¿no? Entonces trabajas en una Más que todo pieza. es un reto y todo es un aprendizaje y ya. O sea, como que yo no lo veo como un error, digo como que aprendí. Gasté $1,000 en ads, no saqué ni un solo cliente, bueno, compré aprendizaje y ya. Entonces, no lo veo tanto como un reto, lo veo más como una oportunidad. Como que, uy, qué bueno, veamos a ver qué pasa. Al final todos nos vamos a morir y al final todo bien. Entonces lo veo más como un juego, nada más. Como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y obviamente tengo mis momentos de frustración y momentos en los que no sé qué hacer, pero yo sé que todo va a estar bien al final porque eventualmente voy a encontrar la solución o eventualmente voy a encontrar qué hacer. Entonces lo veo más como por ese lado. Entonces no siento que yo tenga áreas ahorita que diga como sí, este es mi gran reto, es hacer X cosa. No, lo veo como oportunidades más que todo. Excelente, Carlos. Sí. Oye, pues vamos a la última pregunta y es, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra Que insatisfecha? le pague a alguien para que le ayude. No tienes por qué intentar de solucionarlo solo. O sea, la gente dice, uy, si hay psicólogos, hay ingenieros, hay doctores, hay personas que especializan toda su vida en hacer algo, ¿por qué tú vas a pretender que puedes hacer lo mismo solo, sin leer un solo libro y con puros artículos de Wikipedia y Reels en Instagram? O sea, la gente tiene demasiado ego encima. Págale a alguien que te ayude y se acabó. O sea, ¿por qué vas a intentar de solucionarlo solo? No tiene sentido. Y yo sé que obviamente yo soy super biased porque yo vendo mentoría y vendo coaching, ayudo a la gente que se haga coach, pero para mí tiene demasiado sentido. O sea, o lee un libro. Un libro puede tener 10 años de sabiduría compactada en 300 hojas. O sea, ¿por qué vas a pretender intentar de solucionarlo solo? Pide ayuda, háblale a alguien, busca información. O sea, la incertidumbre y la infelicidad viene de la falta de conocimiento muchas veces. O sea, uno puede pasar de estar triste a feliz con 2 oraciones de información. O sea, uno puede pasar de estar triste, de, uy, no vendí nada, a, mentira, resulta que sí había vendido y resulta que el pago sí pasó en 2 segundos. ¿Por qué? Porque en una tenías información, en la otra no. Entonces, adquiere la información que tengas que aprender, aprende, pero toma acción también. Y no creas que tienes que hacer todo solo. No creas que te vas a sentir mal por siempre. Todo es momentáneo, todo se acaba en algún momento, así que tranquilo, todo va a estar bien. Y confía en otra persona. No tienes por qué solucionar todo solo, es demasiado trabajo, o sea, demasiado trabajo como para intentar de hacerlo solo. Carlos, muchísimas gracias. Me encanta tu consejo y muy coherente también con lo que haces. Eh,
te agradezco mucho, te aprendí un montón, o sea, creo que nunca había tomado tantas páginas de notas como contigo y eso es espectacular, creo que tienes mucha claridad mental y también mucha apertura para ir platicando tu proceso desde una perspectiva como transparente, ¿sabes? Sin meterle mucha salsa, como decimos en México. Mm. Y eso se aprecia y se agradece. Me gustaría solamente preguntarte, si alguien te quiere seguir, ¿dónde te puede encontrar? Sala guión bajo, me parece. O YouTube, Carlos Sala también. Pero lo mejor es Instagram. Sí. Buenísimo, Carlos. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Dale, gracias por allá.